¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Pláticas de Constelaciones Familiares, un videopodcast producido por Amesho, ACE, un espacio donde conversamos sobre familia, relaciones humanas y la influencia que nuestra historia puede tener en la forma en que vivimos, elegimos y nos vinculamos con los demás. En cada episodio abordamos temas relacionados con las relaciones humanas, los vínculos familiares, los patrones que se repiten de generación en generación. Lo hacemos a través de una mirada sistémica, con un lenguaje claro, ejemplos cercanos y conversaciones que buscan acercar estos temas a cualquier persona interesada en comprender mejor su propia historia. Gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! Una plática de constelaciones. En este día, como hemos estado anunciando toda la semana, vamos a abordar el tema del padre, ya que estamos muy cerca a esa fecha. Y no quisiera continuar sin antes darle la bienvenida a Tere. Ahora estamos de manteles largos, aunque no parezca tanto, porque tenemos a Tere aquí, entonces nos da mucho gusto, Tere, que nos acompañe. Sabemos que el programa siempre ha sido un espacio en donde siempre hemos dicho primero la familia, primero lo vital, lo importante para nosotros. Entonces es un espacio donde nos encontramos, nos reunimos y que también si alguien necesita estar en el espacio, el tiempo, es así, y las puertas de Amesho siempre están abiertas. Ya lo sabes, Tere, un gusto tenerte aquí. Gracias. Soy Guillermo Alan y comenzamos. Igual le doy la bienvenida a Tere, que nos acompaña, y aparte creo que nos trajiste el recuerdo también de Nena, porque llegaste platicando que soñaste Nena, entonces creo que Nena también aquí nos está acompañando. Eso tal vez nos quiso decir en ese sueño, ¿verdad? Y bueno, pues este es un espacio donde nos permite estar primero, como dice Alan, con la familia, darle lugar a lo que es primordial, ya que es parte de lo que hablamos en constelaciones, cada uno en su lugar, ¿verdad? Y Amesho es un espacio donde ya podemos venir a compartir lo que vivimos en nuestra familia, en nuestras labores personales, y esto es Amesho, ¿verdad? Una familia donde tenemos un segundo lugar que también es muy importante. Bienvenidos. Pues muchas gracias, compañeros, qué gusto, compañeros, amigos, qué gusto estar aquí nuevamente. Bien dice el dicho que uno regresa siempre a donde se es feliz. Así que gracias por este tiempo, que aunque no estuve presente aquí físicamente algún tiempo, siempre estuve siguiendo al pendiente de los programas, de estar pues sintiéndome parte de este espacio que en algún momento inició, justo acabando de celebrar los 8 años que se cumplieron. Y pues feliz de compartir también con el público, que sé que sigue día a día fieles a esta página, a todo el contenido, a todo lo que se aprende, tanto en este espacio como los que vienen a constelar, como los que siguen estudiando los diplomados. Así que pues gracias por este recibimiento, gracias por esta bienvenida, muy feliz de estar entre ustedes nuevamente y con toda la intención de seguir aprendiendo de todos estos espacios que nos siguen nutriendo de toda esta experiencia. Y sin duda alguna pues el tema, como ya lo mencionan mis compañeros, muy importante, significativo justo en estos tiempos, y que bueno, participen con nosotros y compartan esta información, porque siempre se deja esa semillita sembrada que en algún momento puede ayudar a muchas personas a entender toda esta parte y sanar esta historia. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo soy Margarita y también casi reintegrándome en el anterior programa, y estoy muy contenta porque precisamente en este día mi padre cumpliría años, entonces el tema viene para mí muy especial porque se unen muchas festividades. También próximamente Man será su cumpleaños, será el domingo, entonces es un motivo de mucho gozo el que precisamente la libertad que tenemos para regresar a un grupo de amigos que nos recibe, que también
entre todos nos escuchamos nuestros conflictos, nuestras dificultades y nos terapiamos entre todos. Y bueno, es un lugar muy cálido al que podemos regresar cuando así lo queramos y también cuando nos sea posible. Y bueno, pues esperemos que este programa sea de su agrado y que nos escuchen y nos compartan. Y pues empezamos. Creo que algo muy importante es ahora desde dónde lo vamos a abordar. Algo que estamos comentando, después de 8 años de tener programas, claro que hemos hablado muchas cosas del padre. Sí. Igual que con la madre, nunca terminaríamos. Sin embargo, en esta ocasión decidimos abordarlo desde la percepción o la presencia del padre imaginario y el padre real. Porque como es por todos sabidos, cuando uno va creciendo o hay estilos también de personalidades que tienden a la idealización, los niños generalmente ven a los padres enormes, grandes, perfectos, y entonces esa construcción del padre imaginario hace que no solamente lo vea idealizado como algo excelente, casi como Dios. El hecho de idealizar la imagen del Padre es la manera más fácil de destruirla. ¿Por qué? Porque yo construyo una imagen a partir de lo que me hace falta o de lo que yo creo, lo que yo quiero, y entonces esa imagen nos da un sufrimiento cuando se conserva esta sensación a través de los años. Yo todavía he oído muchas personas que alguien decía en un reclamo, mi papá me dejó, y le digo, o sea, no estuvo, ¿no? Sí estuvo. Por eso creo, pues si ya estás bien grande, ya estás bien vieja, o sea, ¿cómo que hace poquito? Sí, pero me dejó. Es cómo me deja, sí, y quién me va a proteger, y le digo, pues tú, o sea, ¿quién más? A veces jalamos esa imagen hasta nuestro día de hoy. Muchas veces es eso que yo esperaba contra lo que había. Y parte de los videos y las imágenes que vimos esta semana en Face, que publicamos, que también nos pueden seguir por Face para ver las publicaciones que ahí hago o que se hacen, es cómo el padre también tuvo una historia y el padre también fue niño, y nos es difícil ver al padre como un niño. Sí, o sea, nos cuesta mirar que nuestros padres tuvieron una historia y aquí hablando primeramente del padre, es ver que el papá tuvo una infancia que también tiene una historia a veces difícil, a veces mucho más difícil que la que nosotros nos hemos contado de nosotros. Cada uno nos hemos hecho historias también. Y entonces decía Salan, cómo sufrimos, ¿verdad? Por esa imagen del Padre, esas expectativas que teníamos del Padre, esas expectativas de todo, o sea, a veces de nuestra mamá, de cómo debió de haber sido nuestra vida, cuando ya estamos grandes y tenemos pareja, de cómo debería de ser nuestra pareja, o sea, todas esas expectativas son las que nos hacen sufrir, porque al final no se van a cumplir, ni nosotros a veces podemos cumplir lo que nosotros mismos hemos soñado e imaginado hacer, porque pues vamos fluyendo con lo que la vida nos permite, pero esta parte no la podemos ver en especial de nuestro Padre, porque creo que es la imagen que más hemos tratado de tumbar, de ensuciar inclusive, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en algunos otros momentos, el de la madre, bueno, le perdonamos todo, pero al Padre nos es difícil verlo como el que nos transmite la vida, para empezar. Entonces
él sí debió de haber estado allí, él sí debió de, y le ponemos todos estos adjetivos de lo que debería de haber sido el padre, y que al final pues no se nos dio, y eso es lo que nos hace sufrir, no el padre que realmente tuvimos, que es importante que analizáramos esa parte, que nos están escuchando, es que realmente te hizo sufrir. El padre que no tuviste, que tú imaginabas, o el padre que tuviste. Y bueno, esto que mencionas ahorita es bien importante porque me toca ver en la consulta día a día cómo pues esta demanda y esta exigencia, ¿sí? Cuando llegamos con una inquietud de sanar o trabajar algo, surge de inmediato en la historia, ¿no? Creo que ni siquiera conocemos realmente quién es el Padre, quién es nuestro Padre, cuando estamos inmersos en tantas expectativas que ponemos en esa espera. Recuerdo que una vez una paciente me decía, es que los padres deberían de primero estar seguros si quieren ser padres y saber ser padres para luego tener hijos. Y yo me quedé así como, ¿sí? Y como dónde se aprende o dónde se forma o dónde voy a estudiar, porque pues creo que justamente la sabiduría de la vida llega cada día y eres padre justo en el cada día, porque no tienes esa experiencia previa. Y vámonos, sí, más atrás, si entonces mi padre no tuvo un padre tampoco presente, o esta historia que también a lo mejor él esperaba, o esta expectativa. Entonces, no conocemos a veces realmente quién es nuestro padre, solo desde esta demanda y estas expectativas que tenemos. Algo que me gusta mucho dejar como en esta reflexión y cuando estamos trabajando este tema es justamente esto que mencionaban ahorita mis compañeros. Investiga, conoce y se aprende a saber más de la historia de la infancia de tu padre, de su historia de vida. Porque entonces el hecho de nombrar, traer el título papá o mamá, es que debes de cómo el papá hizo eso, cómo la mamá hizo eso, se nos olvida que siguen siendo imperfectos y que nosotros también como hijos. Entonces, justo como ya lo comentaron, estas demandas se siguen poniendo afuera en las expectativas con las demás personas, parejas, amistades, jefes de trabajo a veces, esta demanda constante. Entonces, creo que la reflexión importante empezaría a checar que vayamos reflexionando qué expectativas hemos puesto de lo que queríamos que fuera papá, de lo que esperábamos que no fue y que no hemos visto lo que realmente fue y desde donde lo tuvimos. También a mí me sucede y me surge esta pregunta a la hora que nos dio Alan el tema y nos dijo desde qué punto de vista iba a ser el abordaje. Bueno, lo principal es que nosotros generalmente estamos más en contacto con mamá, entonces conocemos más de su historia, ¿sí? Y los papás decimos que están ausentes cuando en realidad están trabajando para llevar el sustento, los que se quedaron en la relación, ¿no? Y entonces escuchamos mucho la historia de la mamá, además de que cuando estamos chicos pues no le damos importancia a datos que ahora nos estamos dando cuenta que son muy importantes porque son nuestro origen. Y también me ha sucedido en lo personal y con otras amigas o personas que han ido conmigo que desconocen la historia de papá. De mamá generalmente se habla mucho y papá, pues aparte de que no está muchas horas en casa, pues como que su historia no nos interesa tanto. Ahora que por ejemplo en casa he tenido el interés de hurgar más de esa historia, mi papá no habló de su padre nunca, entonces del abuelo nunca se habló. Y entre las primas sabemos realmente muy poco. Entonces, como que ahora todos los jóvenes deberíamos de tomar en cuenta y hurgar, preguntar más, tener la inquietud acerca del padre.
¿Por qué? Porque entonces no seríamos tan duros en el juicio de quién fue, porque la mayoría tenemos este conflicto de no darle el valor y el peso que realmente tiene. Veía yo en el Facebook un meme y estaban como en un estacionamiento de una plaza y estaba vacío y dicen, fíjense, en vísperas del Día del Padre no hay dónde estacionarse, está esto a reventar. Y esto es algo que si lo vemos en todo su peso es muy doloroso, porque efectivamente es cierto. Entonces, bueno, pues como mujeres también nos toca influir en los hijos y en ver qué tan importante es la historia también de papá. Yo pues he vivido ya varios procesos y en cada etapa la mirada hacia el hombre ha sido diferente, ¿sí? Primero sin interés, o sea, porque no sabía qué importancia tenía la presencia de mi papá, y que en base a esa relación o esas heridas iba yo también a tener una elección con mi pareja. Y bueno, esto es muy inquietante, ya que vemos todo el peso de lo que él es, y sobre todo necesitamos tener una imagen actual sin quitar ni poner la importancia a ser como un ser humano terrenal que también vivió cosas muy difíciles y que a pesar de eso nosotros estamos aquí. Fíjate que dices algo bien interesante, Mauro. ¿Cómo la imagen que yo construí, necesité, exigí, me emberrinché porque no llegó, me llevó a decir, yo elegí mal porque tú no fuiste como yo quería que fuéramos? Pero eso no lo dijo una niña de 3, lo dijo una mujer. Sí. Y entonces, ¿cómo aún cuesta trabajo ver al padre como una persona real? O sea, como alguien que dio lo que tenía, pero el problema no fue que dio lo que tenía, el problema fue que yo lo juzgo a partir de que dio lo que no me dio lo que yo quería. No me dio lo que yo tenía necesidad. Pero tampoco mamá. Así es. Creemos que sabemos más de mamá, pero mamá es un trabajo de toda la vida. Papá es puntual, a veces te da broncas, pero mamá es toda la vida. Entonces, creo que también en esta parte lo que representa el padre es lo que al final muchos que tienen esta visión nueva donde hay que denostar todo lo que sea masculino o el hombre, por su representación terminan débiles, sin objetivos, sin lograr, sin defenderse, sin nada, sin poder relacionarse con el mundo. De por sí, hay una situación en donde, bueno, el mundo es difícil, pero papá es el que enseña a enfrentarse al mundo sin miedo. Alguna vez comentaba Sarita de su sobrino, el esposo de su sobrina, que le decía, ¿quieres bajar la escalera? Ándale pues, acá te cacho, aquí tú ruédale y yo aquí te cacho. Claro que no iba a rodar, pero, sí, no. Pero cómo la mamá estaba que casi agarraba una piedra y apedreaba al esposo, nada más que, bueno, siempre han tenido como ese respeto, pero de que estaba toda loca, saludos Nancy, de que estaba toda preocupada estaba. ¿Por qué? Porque el papá le decía, pero tienes que bajar tú esa escalera. Entonces,
Y es porque si no te enseño, o sea, después lo vas a hacer tú sola Claro. y en un descuido Y te vas a caer. y se va a caer, sí. Entonces, prefiero que lo hagas conmigo. Ajá. Pero en esta parte, creo que es más fácil que nos sentamos niños enfrente de papá por una figura tan grande y entonces nos sentimos pequeñísimos. Aquí en Constelaciones hemos visto como grandes personas que dicen y le reclaman al padre y todo. En el momento en que les ponemos a decir esa frase infantil de eres muy grande, vemos cómo se hacen niños y cómo hay que regresarlos al adulto que entiende que eso es lo único que había, que no era el padre de la tele, que no era el amigo, el tío, el primo, que también no hay nadie perfecto, y cómo cuesta trabajo actualizar y decir con papá todavía más, porque hay una menor comunicación, pero hay una expectativa más grande con los padres. Sí. Y en la exigencia de no poder decir así como fue, así estuvo. Y lo que me hayas dado estuvo de lujo. Ayer precisamente atendí a una persona y me decía, es que mi papá siempre me llevaba la contraria, o sea, yo decía rojo y él decía negro, o sea, era siempre lo contrario. Y le decía, y entonces ya en mi intervención le comento y le digo, fíjate, así es el mundo. Exactamente, el mundo no te va a dar las cosas tal y como tú las quieres, porque el Padre nos muestra cómo es el mundo. Qué bueno que te enseñó a hacer, porque me decía, usaba la frase, me enseñó a hacer gallito de pelea. Le dije, mira, qué bueno, Sí. Gracias a eso, ahora eres la persona que eres, que ha salido adelante en muchas otras cosas, porque precisamente era algo de lo que me comentaba, de toda su familia, ella es la que saca los problemas y todo, ¿no? Digo, precisamente porque papá te enseñó a hacerlo. Esa fue lo mejor que te pudo haber dado. Donde te hubieras seguido la corriente como tú querías, ese papá que tú querías, no serías lo que ahorita tienes, porque no hubieras tenido la necesidad de buscar, de solucionar las cosas, ¿sí? De hecho, ella me dice, una frase que le dijo, vas a encontrar un marido borracho como yo, y que dice, yo creo que por eso no lo encontré, como siempre le llevaba la corriente, la contraria. Digo, ya ves, o sea, hasta eso te dio. Te ayudó a elegir un buen marido, ¿no? Porque hablaba muy bien de su esposo. Entonces es todo lo que te enseñó papá y ahora lo desprecias, ¿no? Juzgas que no fue el papá que estuvo siguiéndote la corriente, que te apapachó, ¿por qué? Porque eso no era su papel, eso no era lo que tú ocupabas para estar en la vida, te dio lo que tú sí ocupabas. Eso es la sabiduría del Padre. Inclusive me decía, yo soy muy amorosa con mis hijos porque mis papás no lo fueron. ¿Qué crees? ¿Eres amorosa con tus hijos? Porque tus papás, con esa falta de cariño, de caricias, de abrazos, te enseñaron que tú sí lo puedes dar. O sea, mira la otra parte de la moneda y entonces es que viene con lo que decíamos al inicio, ¿no? De este padre y esta madre que sí tuviste. Estos son los que sí tuviste. Los que te regañaban, los que te llevaban la contraria y son los que te enseñaron a ser quien eres. No los que imaginaban no existen y no te pudieron enseñar, no te iban a enseñar, no te iban a dar las herramientas necesarias. Y bueno, a partir de todo esto, entonces, algo que hemos aprendido es que pues a los padres se les honra desde el agradecimiento, no desde la culpa o desde el señalar justamente, ¿no? Muchas de las frases que se trabajan en las constelaciones, en esta herramienta de trabajo, justo es como, pues de lo que hizo falta me puedo encargar yo en el momento que soy adulto.
y agradezco y reconozco entonces lo que sí pudo haber habido desde el hecho solo de que haya llegado la vida, ¿no? Es como, ¿qué le puedes agradecer o qué le reconoces a tu papá? No, pues nada, es que nunca estuvo, es que no platicó, es que no fue cercano, es que no fue amoroso, es que no fue cariñoso, y todas estas expectativas de las que estamos hablando. Y entonces jamás vemos que solo el hecho de haberle dicho sí a nuestra vida es ya lo más grande, y que no terminaríamos de agradecer. Y que nos quedamos en el capricho. Sí, No cumplió mi capricho. exacto. No es que no haya sido amoroso, no fue amoroso como se me dio la gana a mí. Exactamente. Porque entonces ya en la búsqueda de la historia, donde a veces yo incluso les pido, a ver, tráeme fotos de tu infancia, ¿no? Y veo que todos bien celebrados los cumpleaños, el papá ahí colgando la piñata casi cayéndose de la barda, o sea, un sinfín de hechos que están ahí presentes en la historia y que hablan de ese amor y de ese acompañamiento, que sí estuvo, pero no, como me decía, desde ese capricho de cómo lo necesitaba. Porque no me abrazaba, porque no me decía, porque no me reconocía, porque no era ese cariño o esa forma de demostrar como yo la necesitaba, yo la demandaba a veces, porque a veces es más la demanda, ¿no? La exigencia. Entonces aquí perdemos esa posibilidad de ver esa persona que también estuvo en una historia donde hubo faltas, donde también hubo cosas que no recibió, y sin embargo está dándome más de lo que él recibió en su vida. Esa sabiduría, ese miedo, ¿no? Yo recuerdo cuando mi papá me enseñaba a conducir, con esa seguridad de que me soltaba el volante, con esa confianza de que, y que como mujeres no podemos hacerlo. Yo no he podido hacerlo así porque a mí sí me genera temor o preocupación, y el hombre viene a compartir desde esta biología, desde esta estructura que tiene psíquica, que es diferente a la de una mujer, que nos permite entonces tener un poco más de lo que solo nos da mamá. ¿Sí? Entonces, como bien lo mencionaban también hace un momento, nos abre esta puerta al mundo, a estas decisiones, a arriesgarnos, a tomar decisiones, a crecer, a salir de esta casa, de este lugar seguro, protegido, para sabernos enfrentar allá afuera al mundo. Entonces, por muy poco que hubiera hablado papá o expresado, si nos detenemos en eso que sí hizo, vamos a encontrar mucha sabiduría que sí vamos a seguir pudiendo llevar a cabo o honrarla para poder utilizarla y seguirnos en la camino. Y entonces si hemos cambiado tanto, también nosotros debemos de llevar a la práctica todos esos cambios. Las parejas jóvenes hemos repetido muchas veces que están formando hijos muy débiles, precisamente por toda la comodidad que se ofrece y porque en la crianza es muy peculiar cómo les exigen a los hombres su participación, pero a la vez cuando están participando nunca llenan las expectativas de la pareja, ¿no? Y a mí me he encontrado, me encanta ver cómo mi hijo le pone retos a mi nieto y dice, mi labor es hacerle las cosas difíciles porque él ha tenido todo y es el único. Entonces él tiene que hacer lo que la vida le va a demandar, si no yo voy a ser un hijo que no va a saber hacer nada, porque tiene ya su vida resuelta en un futuro. Y a mí me toca molestarlo. Levanta tu plato y esto no se hace así, y poner reglas, porque como madre y luego como abuela, pues yo sentía que tenía que proteger a mi nieto de mi hijo, porque lo trataba injustamente, y dice, no mamá, la vida es así de dura y yo tengo que prepararlo porque él es hombre, porque le va a tocar, él tiene que enfrentarse, tiene que tener valor, y debo de sacarlo de la comodidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es la vida. Entonces es algo
que ahora estoy admirando de mi hijo y me complace mucho el padre en el que se ha convertido, porque dice, mi hijo me ha enseñado bastante, yo no soy paciente y sin embargo con él lo tengo que hacer, porque mi nieto le dice, papá, no todo tiene que ser a prisa. ¿Sí? Y entonces dice, y eso me hace reflexionar, y entonces tengo que parar. Y ahorita estaba recordando un ejercicio que vi yo en las redes, está una madre, pone en una orilla al padre y a un hijo, y entonces la madre les empieza a hacer preguntas como muy sencillas y les dice, dé un paso adelante quien terminó la primaria. Y entonces el hijo avanza y dice, dé otro paso al frente quien tuvo una bicicleta, y el niño da un paso adelante, y dé otro paso al frente quien comió pizza en un festejo, le festejaron un cumpleaños, y el hijo da un paso adelante, y en eso se da cuenta y voltea y ve que su papá no ha avanzado un paso, y al final le dice, dé un paso al frente quien ha tenido que trabajar para ayudar a que la familia se sostenga. Y entonces el padre avanza. Y esa es una escena que nos humaniza y nos hace pensar en la grandeza del Padre. Que damos por hecho que los padres tienen que ser así, como nosotros quisiéramos que fuera, que nos tienen que dar, aunque no lo necesitemos, que nos tienen que llenar de caprichos, pero en realidad no estamos valorando su presencia ni siquiera con nuestra propia vida. Y a veces, aunque lo necesitaran, si no lo tenían, ¿cómo no lo iban a dar? Entonces sigue siendo la visión de un niño, lógico, exigiendo cosas que no entiende y que, bueno, quizás no le corresponde entender. Pero ya que tiene 13 o 14 años, ya no puede decir que está tan tonto. O sea, ya ve. Una cosa es que nos hagamos y digamos, ay, no es cierto. Y otra cosa es que no vea yo cómo cuesta el trabajo en la vida. Pero no me importa porque es mi papá, ¿no? Y él puede todo, no pudo. ¿Qué crees? Tampoco pudo en esta vida. A él, ¿qué ilusión le va a dar que tú tengas pizza? Pues te le puede comprar y te puede dar la pizza perfecto. Pero pizza que a él no le tocó. Juguetes que tampoco le tocaron. ¿Cómo va a tener el entusiasmo si ni siquiera los vivió? Pues él sabía que tenía que sobrevivir y eso le entusiasmaba. Pero en esta posición cómoda de me tienen que dar, entonces vuelvo a lo mismo. Es como más fácil que el berrinche sea hacia el padre de no me dio, aparte pues es más fácil. Generalmente los hombres se van más rápido. Entonces, pues a la mamá, ándale, pégale a ver qué pasa, tírale a ver cómo te va. Pero al papá se van, y generalmente se van rápido y dicen, solamente fue un padre proveedor. Pues eso proveedor era el amor que tenía para darte lo que no pudo él. Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Alguien tenía que hacerlo. Fue tan proveedor que te dio la vida, ¿no? Y ahí estás abordando el tema de todos los padres fueron niños. Sí. O sea, todos los padres tuvieron una historia que, seamos muy honestos, generalmente ni nos importa. Así. Eso nos importa ya que estamos grandes, ya que ya empezamos a entender, como que ya empezamos como a sentir la vejez, como que decimos, y entonces volteamos cuando también tenemos la madurez de decir, me dieron lo que tuvieron. Claro que aquí cuando vienen a la constelación nos dicen eso. Aquí dicen, no, era proveedor y no me daba todo, y lero, soberbios, y entonces con las vidas deshechas, como tiene que ser. Ese es el precio de pegarle a Dios, literal. Y no digo el papá, digo los dos, ¿sí?
pero con el papá como que todavía era más. El de la lana era él y no me dio nada. Mi mamá sí me daba, pues sí, pero ya le había dado a él. Y entonces ya había tenido eso. Pero él también tuvo una vida, tuvo una infancia, tuvo una historia. Y que a veces, y más en estos tiempos, no nos interesa tanto. Pero si celebró los cumpleaños, o si tenía solo un par de zapatos por año, o si tenía solo un cambio por año y llévatela porque no tenemos más, o si antes era muy común remendar, porque las cosas eran caras, pero aparte se apreciaban, es por las herramientas. Ahora como todo es de plástico, todo es desechable, el detalle es que empezamos con el material y terminamos desechando a las personas, y a veces también las imágenes de las personas, como diciendo, mira, tan fácil que era que me compraran ahorita, pero no te puedes comparar con aquel tiempo. De hecho, en estos últimos años no ha habido un desperdicio tan grande de comida como en este tiempo. En aquel tiempo no, de todo. La gente la avienta a la basura con la mano en la cintura. En aquel entonces no, se apreciaba diferente, y los padres también vienen con esa visión de decir cómo lo vamos a hacer. Y bueno, muchos de los padres también pensaron o piensan que le voy a dar lo que yo no tuve. Y el detalle es, le das lo que puedo, no lo que no tuve, lo que necesita, no lo que yo no tuve. Y eso lo hizo Generación X. Generación X quiso romper ese trato que tenía el padre con él y lo alcanzó a desquebrajar un poquito a sus hijos, pero hizo un desorden espantoso, lo suficiente como para que lleguen y digan, yo no pudiera hacer, pues no, nadie pudiera hacer. Y en esta imagen del padre, de cómo también fue niño, cómo también hay una historia, y a veces el tratar de ponernos en esos lugares sin tratar de justificar nada, porque esto no es de justificación, pero sí de entender, decir, ahora puedo entender por qué a él no le significaba nada, pero a mí me significa todo, porque él lo veía, pues si cambiaban una vez al año y yo estoy pidiendo tenis y zapatos cada 3 meses, como de pronto la visión se hace diferente, y decir, eso le tocó, eso aprendió, y eso era lo único que tenía para darle, a su manera, a su estilo, y de la manera que a él le funcionaba. Yo recuerdo que mi papá, y cuando tú cuentas de tu mamá, Alan, me hace recordar a mi papá, que llegaba y su caricia era pegarme en la cabeza. Entonces, y él contaba de su infancia, pues que su papá no era cariñoso. De hecho, recuerdo mucho esa frase que él usaba cuando platicaba con otras personas, no conmigo, pero pues yo luego escuchaba, que decía, no me enseñé a trabajar al lado de mi padre. Entonces para él era muy, muy fuerte eso que había vivido. Es lo que le tocó vivir, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando, o sea, desde muy pequeña yo analizaba, creo que muchas cosas, y decía, pues ¿cómo me va a dar mi papá una caricia si no lo enseñaron? Si su papá no lo acarició y su mamá eran muchos hijos, y tenía también que trabajar mucho, eran muy pobres, ¿cómo iba mi papá a darme un cariño, no? Entonces, pues a él su caricia era llegar, me pegaba en la cabeza si estaba yo sentada, o llegaba y nos aventaba y me decía, ahí estás bien gorda, no me dejas pasar, ¿sí? Era ese buscar el contacto conmigo, con mi hermana, pero pues era lo que tenía para dar, y yo era feliz. ¿Qué es eso? Incluso su manera cotidiana es esa, es como muy tosco, sí, pero esa era su manera de mostrarse cariño. Y la otra parte, la que también cuento, es, pues sí, él no lo aprendió, pero yo sí. Exacto. Yo sí voy y me la trepo y me trepaba el brazo a mi mamá, o hacía lo que yo quería. Sí, yo también iba. Vamos o reclamamos, pero tampoco yo lo hago, tampoco yo llevo y abrazo. Yo necesito, doy las sí, gracias, reconozco, ¿no? A ver, dale las gracias a tu papá. Y como se queda, que, y sí, luego ¿no? le hago un bloqueo, ¿no? Entonces, sí, esta parte de...
Sí, y luego también en mi caso era la parte de, pues él era hombre y yo era mujer, yo empecé a crecer, pues lógico que llegó un momento en que no me abrazaba tanto, ¿no? Y mucho menos sentarme en sus rodillas. Pero de más pequeña sí recuerdo que llegaba y me abrazaba. Sin embargo, yo sabía que me quería muchísimo y lo decía a la gente, a mí difícilmente me lo decía, pero yo lo escuchaba. Entonces sí sabía que tenía un papá que me amaba, que estaba al pendiente, y yo decía, híjole, él no pudo vivir esta parte, ¿no? Con su papá, con su mamá. Y mi madre pues había sido huérfana desde muy pequeña, pero ella sí era muy cariñosa, también era muy dura, pero muy cariñosa. Entonces como que tuve esta parte para así poder andar con los dos, ¿no? Pero, fíjate, te voy a decir algo que a veces no tomamos en cuenta. Ellos no necesitaban que sus papás estuvieran encimosos todo el tiempo. Yo no necesitaba que mis papás estuvieran encima, o sea, todo el tiempo haciéndome una caricia para saber que me querían. Lo platicaba el otro día con alguien del trabajo, porque me decía, ay, es que voy a ir con mi hijo porque va a presentar no sé qué. Ajá, pues vaya, ¿no? Pues es que quiero que él también demuestre el afecto. Como mi papá no me lo demostró, entonces, y le digo, ¿tú necesitabas que tu papá estuviera encima de ti todo el tiempo? Diciendo que te quería. No. Dice, yo sabía, ¿y te quería tu papá o no? Y dice, sí, yo sabía que me quería. Yo, es que nosotros no nos hacía falta. Sí, ¿no? Había pequeñas cosas, a lo mejor el aventón, o a lo mejor el ándale, vete. O sea, o el que te hiciera, te hice de comer, pues si quieres, ¿no? O sea, y sobra. Y son expresiones que uno no entendía y eran, fíjate, como la única manera de tratar de ser afectuosos con algo que no conocían cómo. Pero bueno, lo intentaron, todas las generaciones hacia abajo intentan hacer algún cambio. Claro, sí. Y a veces pues les sale, pues como les sale. Sí, de hecho pues la queja de mi papá no era que no lo acarició su papá, era no me enseñó a trabajar a su lado, ¿no? Así es. Porque el trabajo para él era importante. Los que padres lo enseñara. enseñaban el oficio. Exactamente. Incluso ahorita que mencionan esto de esto que dan los padres por las necesidades propias, Sí. es mucho lo que se ve o se nota justamente, yo voy a hacer esto porque no lo recibí. Ahorita es muy Y una entonces frase muchas común. veces ponen necesidades en los hijos que ni siquiera son de ellos, ¿no? Es que pobrecito de mi hijo, como no tiene esto o no tiene esto de su mamá o su papá. A ver, pero ¿qué necesita realmente tu hijo? Esa es tu necesidad o es tu miedo de darle todo, de tenerlo todo. Y como bien decimos, detrás de esa fabulosa crianza que ahorita ¿Quieres ya- ver? ajá, es como yo, mírame, si lo estoy haciendo mejor que tú. Es yo un sí reclamo a los yo sí lo papás. llevé a jugar, yo sí le compré esto, y hacen a los hijos tiranos, enormes, soberbios, justo porque les diste cuestiones que ni siquiera eran su necesidad y volvemos a perdernos. Eso no es sanar, creo que tenemos un concepto equivocado de sanar al decir yo sí voy a dar esto porque yo no lo tuve. Exacto. Manifestamos en ellos toda esta necesidad y nuestros miedos y nuestras carencias y seguimos repitiendo la historia y creo que peor. Y sigue siendo tener una venda en los ojos para no tomar al Padre real. Pero es como si dijéramos, tómame como me imaginas, no como soy. No, espérame. Yo no soy como me imaginas. Muchas personas me dicen, yo pensaba que eras diferente. Pues no soy. Así soy. Esto es lo mío. O sea, no hay más, no te lo oculto, no te lo disfrazo, no digo que soy una cosa y soy otra. Simplemente esto es lo que soy. Fue tu imaginación la que me dio. Y es tu imaginación la que te duele o la que te hizo ponerme en un lugar que no te... Y no sé si fue mejor o peor. Realmente, pues eso... Casi diario me preocupa, o sea, nunca. Pero eso nos duele. No tomar y necesita mucha madurez decir, ese era mi papá y así estuvo bien, así se la llevó todo el tiempo. Así es. De hecho, ahorita que hablabas, Tere, de las generaciones, los hijos que se están formando, hay una serie buenísima, no sé si ya la vieron, se llama Así aprenderás, que creo que ahorita muchos maestros la estamos viendo.
Híjole, está, porque son casos de escuelas, es una serie coreana. Híjole, o sea, ¿qué? Perdió ayer, pero saludos, arriba México. Pero también muy lindo los coreanos, como dice una de mis alumnitas, dice, me gustó un coreano, una niña de 6 años, sí, pero bien tierna. O sea, la serie está buenísima porque nos habla de cómo los jóvenes están en esta perversión, en esta maldad, no tienen reglas, porque como aparte en esta serie habla de los chicos que son menores de edad y no se les puede enjuiciar como adultos, ¿sí? Entonces, bueno, y yo lo que observaba, viendo desde la mirada de constelaciones, esta falta del padre y de la madre, porque inclusive veo padres en la serie que tienen una energía femenina. Totalmente, o sea, yo no veo una figura masculina. El que llega a ponerles, que es un inspector, algo así le llaman, él es la persona que se ve con una figura masculina y llega a poner orden en las escuelas y todo, porque los maestros temblaban de miedo, y hablo de hombres y de mujeres también. Entonces, esta figura del padre que nos marca las reglas, que nos marca los límites, ese padre que nos regañaba, nos enseñó que en la vida tenemos que aprender a ponernos límites también, y a pertenecer a una institución, a poder respetar. Si me quedo ahí tengo que respetar reglas, justamente. Exacto, límites, o sea, sino que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, toda esta parte nos la enseña el padre. ¿Cómo? Como él puede. Y no que también hay momentos palmadas. donde no hay libertad, donde solamente sigues las cosas. Exacto. Porque no tienes ni el tamaño, ni el criterio, Ni la conciencia. ni la fuerza, Sí, ni sí. la conciencia. Y que si no sigues esas reglas, esos límites, te mueres. Totalmente. Y tan difícil que debe ser poner un límite. Y como cuando mi hijo dice, lo tengo que molestar, ¿no? Y sin embargo, ahí ahora yo puedo entender que consiste, o ahí está el amor, ¿no? En decirle no, hasta aquí. Bueno, sí cuesta, pero a lo mejor nos cuesta menos que a ustedes. Porque mamá es todo el sentimiento. Y papá es, ¿cómo le va a hacer este mono cuando yo no esté? Así es. ¿Cómo va a enfrentar la vida? Va a llegar otro y le va a ir peor. Como toda la vida voy a estar ahí. Exactamente. Mamá trata de proteger, pero también, si bien no es gratis, o sea, si de pronto dices, sé que lo voy a incomodar, pero sé que lo voy a incomodar 100 veces menos de lo que lo voy a incomodar. Entonces, pues es más fácil que llegue la abuela a querer romper la dinámica, Sí. a que el padre, porque bueno, también ya lo dijimos, los abuelos están para echar a perder y los Así padres es. están para hacer como esa guía, porque al final papá es el que le muestra el mundo y papá es el que le tiene que decir así es. Y sí, claro, debe de costarle trabajo, no tanto como a ti, pero sí debe de. ¿Por qué? Porque no lo ves, si lo ves con miramientos, la vida lo va a destrozar. Así. Lo va a destrozar porque así es la vida. O sea, la vida no es todo dulzura. Sí, así le decía yo a Humberto, por ejemplo, cuando estaba negociando, que a veces no hacía de casa y lo oía, pues era en inglés, no toda la charla la entendía, pero veía cómo se exaltaba tratando de dar sus razones acerca de ciertos procedimientos. Y yo le decía, es que eres demasiado duro. Y dice, yo no soy duro, afuera es la selva. Y ellos tienen que vivir eso. Yo les Tienen hablo. que aprender. Así Afuera es. no les van a hablar. Sí, esto es les lo van a blandito. gritar. Esto es lo blandito. Y entonces, bueno, ahora yo también he estado recordando mucho a mi papá. Digo, pues realmente fue muy amoroso, ¿sí? Su manera de demostrarnos el amor, por ejemplo, encuentro fotografías, como te le decía,
a donde a una de mis hermanas y a mí nos llevó a Veracruz, nos pudimos subir a un tren, conocimos el mar. Tenemos fotografías a donde a todas mis hermanas nos llevaba al agua azul, ¿sí? Entonces, y ver su cara, pues muchas veces sonriente, y cómo fue muy duro, por ejemplo, con las parejas, fuimos 5 mujeres y con los hombres era siempre muy hostil, pero todo eso significaba mucho amor hacia el cuidado, cómo veía que éramos tratadas y que a él no le gustaba, ¿no? Y ponía muchos límites, incluso cuando hablaban por teléfono a alguien, mi papá contestaba muy hosco y no era necesario tener que justificarlo, ¿no? Ante las personas, no, pues así es mi papá y si te gusta bien y si no, también está bien. Claro, pues muy bien. Creo que lo que hemos dicho siempre, igual que del tema de la madre, el tema del padre daría para muchos programas. Sin embargo, yo creo que aquí era volver a poner nuevamente en la mira el Día del Padre, la imagen del padre, que no se pretende que sea no, y que aparte que se celebre y se haga y todo. Yo creo que ahorita los padres están más que contentos con que haya llegado el mundial y hayan salido a las calles, estén haciendo, poniendo como un juego, sí, de mujeres también, pero muy masculino y muy en ese que aparte les decía yo, ya hacía falta algo que distensionara un poquito tanto ataque, tanto problema. Al final ahí están gritándole y sigan diciendo lo que quieran, pero yo creo que sí es importante retomar la relevancia de esta imagen paterna, de este lugar, darle ese lugar aunque no nos lo pidan, que no nos lo exijan, porque aparte darle lugar al padre, del padre real, del padre que fue, no le va a beneficiar a él, nos va a beneficiar a nosotros, porque es tomar la vida tal cual es. Pues soy Guillermo Ala, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y pues yo me despido. Y bueno, aquí estoy viendo una frase: no fue el padre que imaginé o necesité, pero es mi padre. Esta es una de las frases que les puedo compartir, con la que los invito a que la repitan, de no es el padre que tú imaginaste, que estaba en tu niño, cuando eras niño, en tu amor de niño, en tu amor ciego, sino es el Padre real, y es el que te hizo y te formó, y posiblemente ahora tú eres padre y tú ahora vives la experiencia de ser padre y sabes que no vas a dar lo que no tienes, das lo que puedes, igual como madre. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y bueno, yo soy Sara Hernández y les deseo un bonito fin de semana. Y bueno, coincidiendo con justo que mencionabas ahorita, sí, el festejar. Habrá quienes no los tenemos físicamente, pero está una parte de ellos en nosotros aún en la vida justamente, y hay que celebrar a esa parte de papá que llevamos en nosotros justamente desde el agradecimiento, aprovechando las fechas que también para eso son, para detenernos a reflexionar, a honrar, agradecer, que lo tendremos que hacer siempre, pero que lo hagamos en las fechas mencionadas y que sigamos en este proceso de hacer conciencia de esta historia. Gracias a todos por estar con nosotros acompañándonos, y por ahí sigan compartiendo esta información. Felicidades, Manu, que sea una nueva vuelta al sol muy bendecida. Gracias, Alan, Sarita, Maggie, por este recibimiento, y pues yo feliz de seguir aquí con ustedes. Mi nombre es Tere Tejeda. Gracias. Y este programa me ha traído mucha felicidad, porque lo hubiéramos hecho antes. Estoy muy contenta por este día tan especial que me hizo traer a mi memoria recuerdos muy gratos de mi papá, verlo desde otra perspectiva,
Y bueno, también recordar a Humber, que ahora lo tengo en otro nivel, ¿verdad? Hace tiempo. Y bueno, pues muchas gracias, que nos escucharon. Espero seguir aquí. Manu, también. I love you so much. y más que eres muy cercano al cumpleaños de mi papá. Entonces nos vemos pronto. Espero que nos sigan escuchando. Hasta luego, bonito fin de semana. Y con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Las dinámicas familiares suelen ser más complejas de lo que parecen a simple vista. Esperamos que este episodio te haya aportado elementos útiles para observar tu historia familiar desde una perspectiva diferente. Y si este tema te resultó interesante, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras próximas emisiones. Esto fue Pláticas de Constelaciones Familiares, un video podcast producido por Amesho, AC. Nos escuchamos en la próxima plática.